y a su nombre y a su pueblo. Estamos en victoria. ¿Me cuántos pueden dar una ofrenda de palmas para él? Ahora, este tiempo, hermano, ¿verdad? Ha llegado. Tiempos, ¿verdad? Tiempos difíciles. Amén. Ahora es cuando, hermano, realmente se va a ver, hermano, quién realmente, ¿verdad?, tiene a Dios en su corazón. Sí, amén, aleluya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque alabar a Dios cuando las cosas van bien, hermano, eso es fácil. Sí, amén, aleluya. Alabar a Dios, hermano, cuando hay salud, eso es fácil. Alabar a Dios, hermano, cuando hay, mire, dinerito, es fácil. Pero alabar a Dios, hermano, cuando todo sí, amén, es contrario, ahí se conoce, hermano, sí, amén, realmente, ¿verdad?, quién teme a Jehová. Job decía, ¿verdad?, he bendecido y Jehová también le quitó. ¿Verdad? Dios permitió que el enemigo se lo quitara. Acuérdense, hermano, ¿verdad?, que nada acontece si el Señor no lo permite. Ahorita muchos dicen, no, pues la mano humana, ¿verdad?, han hecho por ahí. Déjeme decirle, hermano, ¿verdad?, que del hombre se puede esperar mucho, ¿verdad? Y puede hacer. Pero acuérdense, hermano, que si el Señor no lo permite, nada sucede. Sí, Ahora, amén, ¿por qué aleluya. Dios permite estas cosas, hermano? ¿Para qué? Para que el hombre inconverso, hermano, se acerque a Dios. Sí, amén, aleluya. Reconozca que hay un Dios supremo. ¿Para qué también Dios lo permite a la iglesia? Para que nos apercibamos. ¿Por qué? Porque muchos hermanos, quizás en su tiempo, estuvimos, ¿verdad?, en la iglesia, y es que hoy no me siento bien, mañana sí me siento bien, hoy me duele la cabeza, hoy ando cansado, es que hoy no puedo, ¿verdad? Y pues mañana, ¿verdad?, hoy no voy a ir a la iglesia. Al fin y al cabo, ¿verdad?, ahí está. Sí, amén, ¿Verdad? aleluya. Muchos hermanos vivíamos vidas de esa manera. Amén. Pero yo bendiga a aquellos, ¿verdad?, que a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar del cansancio, le hemos sido fieles a Dios, hermano. Y Dios se agrada de eso. Amén. Un momento de la palabra. Y le voy a invitar a que se vaya a Hebreos, capítulo 10, versículo 35. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Seguimos orando, hermano, por las naciones. Hay estados y países, ¿verdad?, que están siendo aún, ¿verdad?, más afectados, hermano. Amén. Hay gente, ¿verdad?, que ha estado padeciendo, gente, hermano, que quizás usted lo ha escuchado, ¿verdad?, pero gente, hermano, ¿verdad?, que no tiene que comer, que no han podido ir a sus trabajos. En nuestros países, hermano, usted sabe, ¿verdad?, nuestra gente, hermano, muchas veces depende de un sueldo, ¿verdad?, de 200, 300 dólares, y tienen que estirarlo, hermano, hasta donde se pueda. Sí, amén. ¿Verdad?, con la situación que están viviendo en nuestros países, ¿verdad? Pero oremos a Dios, hermano, ¿verdad?, que sea Dios, ¿verdad?, pues glorificándose, hermano, y sea Dios, ¿verdad?, tomando el control, hermano. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Dice la palabra, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene, dice, grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, hoy tengáis la promesa. Aleluya. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá Jesús, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Vosotros no somos de lo que retrocede para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Puede tomar su asiento, hermano. Amén. Vamos a estar meditando un momentito en la palabra, hermano. Gloria a Dios, del aleluya. Señor. Le hemos puesto como tema, hermano, viviendo por fe.
Amén. Amén. Viviendo Aleluya. por fe. Amén. Gloria al Señor. Hermano, ¿verdad? Yo he tomado la epístola a los Hebreos. Esta epístola, hermano, ¿verdad? Es una epístola muy Gloria a Dios. rica Aleluya. en su enseñanza, en su doctrina. Habla mucho, ¿verdad? Acerca, hermano, del nuevo pacto. Habla también, hermano, ¿verdad? De los ritos y ceremonias del antiguo pacto. Cuando leemos Hebreo, hermano, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que hay una gran variedad de temas. Ahora, no sabemos, hermano, a ciencia cierta quién escribió la epístola a los Hebreos. Algunos dicen que pudo haber sido Bernabé, otros dicen que pudo haber sido Apolo, y otros se le atribuyen al apóstol Pablo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando leemos la epístola a los Hebreos, hermano, nos damos cuenta de que en algunos de sus pasajes tienen mucha relación, hermano, con las demás epístolas o las demás, hermano, cartas paulinas, en cuanto, ¿verdad?, al lenguaje de expresión. Pero vemos, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, quien lo haya escrito, hermano, realmente, ¿verdad?, no interesa, sino, hermano, ¿verdad?, la relevancia del mensaje. Dice ahí donde hemos leído, hermano, que no perdamos, dice, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Sí, amén. Hermano, como nosotros nos sentimos, hermano, cuando hemos perdido la confianza en alguien, hermano, que nos ha defraudado. Un amigo, hermano, que nosotros confiábamos, quizás un secreto, o en su momento quizás nos sentimos solos, nos sentimos tristes y buscamos, hermano, quizá la ayuda, o buscamos, hermano, quien nos pudiera escuchar y nos pudiéramos desahogar del problema que andábamos cargando. Pero ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nos damos cuenta, hermano, que aquella persona que nosotros le confiamos, hermano, aquello, hermano, en secreto, esta persona, hermano, nos ha defraudado? Nosotros nos sentimos mal. Sí, amén. ¿Por qué? Porque nos ha defraudado. La palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Pero cuando Aleluya. nosotros confiamos en Dios, Él no nos va a defraudar. Gloria a Dios. Amén. Amén. A Él nosotros podemos acudir, a Él nosotros podemos, hermano, en nuestras situaciones más difíciles, nosotros podemos ir a nuestro Dios y Él siempre va a estar ahí. El versículo que hemos leído dice que no perdamos nuestra confianza. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que a pesar de que nosotros estamos viviendo, hermano, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, hermano, nosotros no podemos perder la confianza en nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Amén. Porque muchos en estos tiempos difíciles, hermano, han renegado. Sí, amén. Muchos han dicho, ¿dónde está Dios? Y no es que Dios sea malo. El malo es el hombre. Amén. Aleluya. La mala es la mujer. Pero Dios no es malo. Sí, amén. Dios nos ama y Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. ¿Cuántos hermanos no le han dado la espalda a Dios? Amén. Pero Aleluya. el versículo nos dice que no perdamos, dice, nuestra confianza, Sí, amén. porque tiene grande galardón. Aleluya. Aunque los tiempos, hermanos, sean difíciles, tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en Dios tiene grande galardón. Sí. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aunque veamos, hermano, que los tiempos, hermano, son difíciles, tenemos que estar confiados en Dios. Aleluya. Tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque un día de esto, hermano, la iglesia desaparece. Sí, amén.
pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Amén, aleluya. En el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, hermano, nada nos mueve. Cierto, aleluya. Gloria a Dios. Nosotros seguimos creyendo. Cristo vive. Nosotros seguimos orando. Nosotros seguimos ayunando. Nosotros seguimos creciendo, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos del tiempo. Nosotros no dependemos de las circunstancias. Dependemos del Señor. Nuestra confianza, hermano, tiene que estar en Él. Porque Aleluya. si nosotros confiamos en Él, vamos a recibir, dice la palabra, grande galardón. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que nosotros vamos a recibir. ¿Por qué? Porque nuestra morada no es terrestre, hermano. ¿Cuántos no han estado, hermano, afanados, turbados, confundidos, diciendo: yo no tengo necesidad de Dios? Tengo trabajo, tengo salud, tengo casa, tengo carro. Yo no necesito de Dios. Todos necesitamos de Dios. Amén, aleluya. Hoy más que nunca necesitamos de Dios. Necesitamos tener nuestra confianza. ¿Por qué? Porque si no confiamos en Dios, hermano, mire, nos podemos quedar. Aleluya. Y hay un galardón que Dios va a entregar. Hay una promesa para cada uno de nosotros. Pero si nosotros confiamos y permanecemos en Él. Sí, amén. Esto no es de decir: yo soy cristiano y ahí se acabó. No es solamente decir: yo creo en Dios. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan a la presencia del Señor. Amén, aleluya. Nosotros confiamos y sabemos que nuestra dependencia, hermano, está en Dios. Sí, amén, aleluya, Amén. gloria a Dios. Pueden glorificar Amén, al Señor. gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo 36, porque es necesaria, dice, la paciencia. Ahora, ¿quién tiene paciencia, hermano? Aleluya. Mira, ahorita usted va a los supermercados. Antes usted llegaba, hermano, y entraba, ¿verdad? Amén, Y aleluya. compraba lo que quería. Sí, aleluya. Y hoy le dicen: solo puede llevar uno. Y tiene que hacer la gran cola. Aleluya. Porque somos impacientes. Yo buscaba, hermano, el significado, hermano, de paciencia. Y dice que es la actitud que lleva el ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. ¿Quién quiere sufrir, hermano? Nadie. ¿Quién quiere pasar dificultades? Nadie. Cuando usted va manejando, hermano, usted va apresurado, ¿verdad? Es que me agarró la tarde. Es que tenía una cita y ya voy tarde. Somos impacientes por naturaleza. Sí, amén, aleluya. Pero la palabra dice, hermano, que es necesaria la paciencia. Mire, ha habido personas, hermano, que han sido impacientes y han dicho: no, es que el Señor no me ha respondido. Estuve tantos años en la iglesia y Dios no me respondió. Es que Dios no me dio respuesta. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no nos da respuesta? Porque lo que nosotros pedimos no es la voluntad de Dios. Amén, aleluya. Dice la palabra que Él sabe de que nosotros tenemos necesidad. Amén. Y si muchas veces no recibimos, es porque pedimos mal. Aleluya. Pero cuando nosotros sabemos pedir bajo la voluntad de Dios, nosotros, hermanos, somos pacientes. Dice que tengamos paciencia. Miren, muchos ya se cansaron, hermano. Muchos hermanos que empezaron en el fuego, ¿verdad? En aquel primer amor, enamorado del Señor,
llegando temprano a la iglesia. No se querían perder un culto. Sí, amén, aleluya. Querían estar en el gozo del Señor, pero perdieron la paciencia. Y dijeron, no, pues, ya yo como que ya no le siento sabor, como que esto no es para mí. No, es por misericordia. Aleluya. Nosotros que estamos de pie, pero tenemos que ser pacientes. Sí, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque si nosotros somos pacientes, hermano, vamos a recibir un día la recompensa. Sí, amén. Dice acá, hermano, que esta palabra viene del latín que significa sufrir. ¿A quién le gusta sufrir, hermano? ¿Verdad que a nadie? Amén. Si cuando nos viene la prueba, hermano, sentimos que se nos vino todo encima. A nadie. Pero la palabra dice que es necesaria la paciencia. Es necesaria, quiere decir, la prueba, las tribulaciones. Sí, amén. Mire, porque Dios ha permitido esto para nosotros, para que nos afirmemos. Sí, amén, aleluya. Para que le creamos a Dios. Porque muchos hemos estado haciendo planes. No, es que quiero seguir trabajando, que va a ser mi casa, que va a ser esto, que va a ser lo otro, pero viviendo una vida descuidada. Aleluya. A lo que daba el tiempo, hermano. Pero miren, porque el Señor permite esto para que nosotros nos afirmemos, para que busquemos al Señor. ¿Para qué? Para que nos apercibamos, para que nos demos cuenta, hermano, que es necesaria la paciencia. Muchos, hermanos, tuvieron que tener paciencia. ¿Para qué? Para lograr, hermano, grandes cosas en el Señor. Mire lo que dice Santiago, hermano. Busca ahí Santiago 1, versículo 3. Dice, mire, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oiga, cuando el Señor prueba nuestra fe, a veces decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué la otra, Señor, que no se congrega, Señor? Aleluya. ¿Por qué la otra, Señor, que yo no la veo, que se someta, Señor? ¿Y por qué yo, Señor? El Señor está probando Aleluya. nuestra fe. Porque cuando nuestra fe sea probada, hermano, nosotros vamos a tener paciencia. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Porque van a venir, hermano, pruebas a nuestra vida. Pero así como vienen las pruebas, Él también nos da la salida. Sí, amén, aleluya. Muchos están pensando en este momento, no, es que ya terminó todo. No, hermano, Dios está en control. Dios está en control. Amén, Usted aleluya. tiene que confiar en estos momentos más en el Señor. Amén, gloria a Dios. Usted tiene que aferrarse más al Señor. Usted tiene que buscar más al Señor. ¿Por qué? Porque muchos hemos estado jugando el Evangelio. Muchos, hermanos, hemos tenido una doble Señor. vida. Aleluya. Una doble cara. Dios. Y ahí no lo podemos engañar. Él lo ve todo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero en este momento es cuando el Señor va a conocer, hermano, realmente quién es lo que dice ser en el Señor. Amén. Amén. Dice ahí, hermano, fíjese también lo que dice Santiago 5. Él nos manda, hermano, a ser pacientes y a orar. Santiago 5, 7 dice la palabra. Por tanto, hermano, dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador dice, espera el preciso fruto de la tierra, aguardando, dice, con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Amén. ¿Verdad que el que siembra, hermano, no recibe ni solo el cultivo? No. Mire, siembra un granito de frijol, un granito de maíz,
prepara primero aquella tierra, Sí, la amén, limpia, aleluya. la abona. Otro día va y siembra. Nació aquel palito, empieza Gloria a Dios, quitarle aleluya. la hierba, empieza a abonarlo, empieza a tener cuidado. Él se quema, aguanta hambre, está pendiente, ¿verdad? Sí, amén, aleluya. Esperando aquel fruto. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero nosotros, ¿cómo somos? Ay, Señor, es que tú no vienes. Señor, ven pronto. ¿Sabe por qué el Señor no ha venido? Porque muchos no estamos preparados. Muchos no estamos listos. Dice la palabra del Señor que Él es paciente. Sí, Dice, no queriendo que nadie se pierda. que nadie se pierda. Pero ¿será que ya estamos listos, hermano, para irnos con el Señor? ¿Será que ya somos una nueva criatura? Ayúdenos, Señor. Que cuando esa carne se quiere levantar, le decimos, Señor, sujeta esa carne. Sí, amén, aleluya. Señor, guarda mi mente, Sí, guarda amén. mi corazón, guarda mis emociones, cambia mi Amén, vida, aleluya. transfórmame, porque necesitamos. Sí, amén, aleluya. Dice ahí, mire, ahí el 7, tener paciencia hasta la venida del Señor. Muchos hermanos le dieron la espalda al Señor en este camino. Muchos se quedaron. Dice la palabra, hermano, que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí no vale, no le vamos a enseñar, hermano, que hay purgatorio. No es que le vamos a hacer una misa, un cabo de año y ya va derechito al cielo. No. Vale, hermano, lo que nosotros hayamos sido en esta tierra. Aleluya. Pero dice aquí, hermano, que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Él está a las puertas, pero necesitamos ser Aleluya. pacientes. ¿Verdad? Está vigilando, ¿verdad? Buscando el rostro del Señor, porque en el momento que nosotros menos lo pensemos, el Señor viene. Sí, No amén. sabemos ni el día ni la hora, Amén, gloria a pero Dios, sabemos, aleluya. hermano, que la palabra nos da señales. Sí, amén. Hemos visto señales en el cielo, señales en la luna, señales en el sol, hablándonos que Cristo viene y viene pronto Sí, amén, aleluya. a caer a sus escogidos. El Señor nos manda que seamos pacientes hasta que Él venga. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros esperamos, hermano, pacientemente en Jehová, vamos a recibir la salvación que Él ha prometido. Sí, amén, aleluya. Pero tenemos que tener esa paciencia. Sí. Aquí no le vamos a predicar, hermano, usted es salvo y siempre es salvo, ¿verdad? Ya me bauticé, ya recibí al Señor y me voy a pecar. No, la palabra dice que seamos guardados irreprensiblemente, cuerpo, alma y espíritu, Amén. hasta el día de su venida. Gloria a Dios, Esto aleluya. quiere decir que sin paz y sin santidad nadie verá al Amén. Señor. Gloria a Dios, Pero aleluya. nosotros lo esperamos. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que estar ya preparados. Pero no nos cansemos, hermano. Porque en el momento que menos pensemos, el Señor va a venir. Ahí todo afán y trabajo, hermano, ahí se va a quedar. Ya no estamos tiempo de estar pensando, Señor, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero dejar esto para mis hijos. No, tenemos que preocuparnos, hermano, por nuestras almas. Sí, amén, aleluya. ¿Por qué?
Porque tarde o temprano todo lo que tenemos, hermano, lo vamos a dejar. Sí, amén. Todo va a quedar. Pero lo que nos vamos a llevar, hermano, es la satisfacción de lo que hemos hecho en el Señor. Aleluya. Amén. Eso es lo que importa. Pero muchos hermanos hemos estado, hermanos, viviendo vidas descuidadas, sirviéndole al Señor a nuestra manera, a media, Amén, gloria a Dios. como hemos querido. Pero mire, Dios nos ama, hermano. Mire que Dios nos está hablando. Nos está hablando a nosotros. Nos habla a través de esta palabra. Y mire, esta palabra, hermano, fue escrita, esta profecía de Mateo, hace más de 2000 años. Hermano, y se están cumpliendo al pie de la letra. Dice ahí, hermano, siguiendo ahí, vea lo que dice, hermano, el 5:10 de Santiago. Hermanos míos, dice, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aleluya. Oiga, muchos profetas hablaron, hermano, ¿verdad? Sufrieron vituperios. Sí, amén, aleluya. Hablaron de la venida del Señor y hablaron de del retorno también. Y fueron pacientes, hermano. Muchos hermanos, miraban al futuro, ¿verdad? Esperaban ese retorno. Mas sin embargo, hermanos, no lo vieron. Nosotros, generación, Sí, y amén, en esta aleluya. última generación, hermano, es la generación más depravada. Usted está viendo, hermano, cómo está el mundo en este momento. Usted ve que el mundo se está humillando. Usted ve la gente, mire, asustada, pero saliendo de las tiendas, hermano, con tremenda caja de cerveza. No hay una humillación. Mire, cuando aquel pueblo de Nínive llegó la palabra por el profeta Jonás, dice que la humillación empezó desde el rey, desde el más grande hasta el más pequeño, hasta los animales, hasta los de pecho, se humillaron y Dios los perdonó. Sí, amén, aleluya. Pero el hombre no quiere nada con Dios. Sí, amén. Muchos dicen, no, es que es la madre naturaleza. Sí. No, es que esto ya va a pasar. No, es que esto solamente es una alarma. Hermano, esto, mire, es un principio. Un principio de lo que está por venir. Amén. Y se nos ha hablado, se nos ha predicado. Pero muchos hemos tenido en poco la palabra del Señor. Hermano, tenemos que estar, hermano, cada día preparados. No diga usted, hermano, me voy a preparar, hermano, me voy a poner a cuenta. No, usted y yo tenemos ya que estar preparados. ¿Por qué? Porque en un momento, cuando menos lo pensemos, Él va a venir. Nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos que Él viene pronto. Aleluya. Por una iglesia que se ha preparado, que ha labrado su dedo. Gloria a Dios, Pero Él aleluya. nos manda que seamos pacientes, como los profetas ahí, hermano. Y aquí tenemos, dice, por bienaventurado a los que dice de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy, dice, misericordioso y compasivo. A Job le llegó la prueba, hermano. Pero dice que él guardó su corazón. Y la mujer de Job le decía, maldice a tu Dios, muérete. No, y dice que él guardaba su corazón íntegro delante de Dios. Job reconocía que Jehová había dado
pero que Jehová también había quitado. Sí, amén, aleluya. Miren, muchos se burlaban, Dios. pero él fue paciente. Mire, Dios le quitó todo, le quitó la riqueza. La Biblia dice que era uno de los hombres más ricos del oriente. Las posesiones Dios se las quitó. Detrás de las posesiones Dios le quitó, hermano, todos los hijos. Solo la mujer se la dejó, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Y después el enemigo pide permiso y le dice que también quería tocar el cuerpo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Le dio permiso, pero le dijo, su alma no se la va a tocar. Y Job guardó su corazón íntegro delante de Dios. Sí, amén, aleluya, gloria a Dios. La palabra dice que su estado posterior vino a ser mayor que el primero. Dice que Dios le dio unas hijas más hermosas que las que ya tenía. Eso es lo que hace Dios. Pero muchas veces aleluya, Dios nos va a probar la paciencia. Hasta dónde nosotros soportamos, hermano. Pero ¿será que vamos a soportar? Imagínense que nos digan en un momento de esto de la cuarentena, bueno, ya no hay comida, ¿verdad? Ya no hay leche, ya no hay huevo, ya no hay queso, ya no hay harina, ya no hay aceite. Aleluya. Y se acabó todo. ¿Qué haríamos, hermano? Dice la palabra, ¿verdad? Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de Jehová. Aleluya. Amén. Amén. Pero tenemos que estar confiados en Dios. Mira, ahorita muchos hermanos hemos estado sin trabajar, pero es cuando más hemos comido. Sí. Y sí. Y ese es el Dios que usted y yo le servimos, hermano. Porque aleluya. Dios es fiel. Vale la pena servirle a nuestro Dios, hermano. Seamos pacientes. ¿Por qué? Porque de un momentito a otro, hermano, todo esto va a acabar. Sí. Y lo que viene, hermano, es terrible. Mire cuánto de la prosperidad no han hablado. No, es que vienen tiempos de gloria. Vienen tiempos de bendición. Da tu ofrenda, ¿verdad? Trae. Y Dios te va a dar, porque Dios dice que vienen tiempos. Hermano, Jehová no ha hablado. Sí, amén, aleluya. Jehová no ha hablado. Ahora, usted se ha preguntado dónde están estos hombres. Sí. Estos hombres de que hablaban, hermano, que hacían milagros. No vemos a ninguno en un hospital. Digo yo, si el poder de Dios se mueve por ellos, hermano, no tendrían que salir y decir, bueno, aquí estamos, vamos, ¿verdad? Manos a la obra, ¿verdad? Seguir predicando. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, son emociones. Aleluya. Porque Dios no les ha hablado, no les ha dado palabra. Sí, amén, aleluya. Pero usted y yo tenemos que aprender a depender de Dios en todas las circunstancias, hermano. Porque cuando habíamos visto esto, hermano, estaba todo bien, ¿verdad? Estados Unidos a lo que da, ¿verdad? Y de pronto a otro se cierra todo. Y es ahí, hermano, donde el hombre y la mujer de Dios tienen que aprender a confiar en Dios. Aleluya. Gloria a Sé Dios, paciente, amén. hermano. Sé paciente. Mire, nosotros estamos bien, pero no nos hemos preguntado cómo están nuestros hermanos. ¿Cómo están otros? ¿Tendrán que comer? Muchas veces nosotros desperdiciando, tirando, y otros no tienen que comer. Tenemos que valorar lo que tenemos. Sí, amén, aleluya. ¿Verdad? Job supo esperar en la voluntad del Señor. Dice, hermano, el siguiente versículo, que es el 37, porque un poquito y el que ha de venir, dice,
vendrá y no tardará. Un poquito. Oiga bien, si esto, hermano, se cree que esta epístola fue escrita, hermano, aproximadamente un poquito antes del año 70 de nuestra era, ya casi 2000 años. Y dice acá, un poquito. Y el que ha de venir, ¿cuánto es un poquito, hermano? Dice la palabra que para el Señor 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Quiere decir que estamos aproximadamente en el tiempo de Dios, en el día segundo, pasando ese día segundo. Amén. ¿Verdad? Dice aquí un poquito. Si ese poquito, hermano, fue hace casi 2000 años, hermano, ¿cómo estará ese poquito hoy en día? Sí. Ese reloj, hermano, quizá a milésimas de llegar, Sí, amén. a la hora Aleluya. cero. Dice Gloria a un Dios. poquito. Un poquito. ¿Qué no quiere decir esto, hermano? Que seamos pacientes, porque un poquito es el que falta. Un poquito. Un poquito. Dice, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Él lo dijo, Él lo va a cumplir. El Señor, cuando se iba, Él mismo le dijo a este Jesús, los ángeles, ¿verdad?, que están viendo ir, le dijo, a este mismo, ustedes, le dijo, lo vendrán venir, lo verán Amén. en las nubes. Él vendrá a traer a sus escogidos. Es un poquito, hermano. No haga usted, hermano, cuenta o diga, no, es que falta mucho. No, hermano. Hemos tenido tiempo. Mire, la palabra se ha predicado, hermano. Mire, en este lugar cuánta exhortación no ha habido, hermano. Cuánta palabra no ha habido. Sí, amén. Y muchos no queríamos. Cuánta palabra en la calle, cuánta palabra en la radio, cuánta palabra, hermano, en las redes sociales. Y muchos hemos tenido en poco el mensaje de la palabra del Señor. Sí, amén. Pero Aleluya. Dios dice en esta tarde, un poquito te falta. Un poquito falta para que yo venga. Sigue Aleluya. creyendo, sigue avanzando, porque solamente un poquitito falta. Dice ahí en el 38, mas el justo vivirá por la fe. Yo le he puesto como tema, viviendo por fe. Nosotros no vivimos por lo que tenemos, hermano. Nosotros no podemos vivir, hermano, por Aleluya. lo que las noticias nos dicen. Nosotros no podemos vivir, hermano, creyendo que vienen tiempos mejores. La palabra nos manda a vivir por fe. ¿Y qué es la fe, hermano? Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no puede ser como Tomasito, ¿verdad? Aleluya. No, es que si yo no lo veo, es que si yo no meto su mano en el costado, Aleluya. yo no creo. Y el Señor se le presenta y le dice, Tomás, porque me has visto, has creído. Sé Aleluya. creyente, no incrédulo. Aleluya. Porque hay gente que espera, hermano. Espera ver días malos. Pero ¿quién le ha dicho, hermano, cuánta gente ahorita ha muerto y no le dio tiempo? No le dio tiempo, hermano, de ponerse a cuenta. Y esto no ha respetado, hermano, edades. Esto no ha respetado, hermano, posición económica. Se han muerto pobres como se han muerto ricos. Se han muerto ancianos como se han muerto pequeños. ¿Por qué? Aleluya. Porque Dios, hermano, es un Dios real.
pero muchos hemos tenido en poco. Y es ahí donde usted y yo, hermano, en estos momentos tenemos que aprender a vivir por fe. Sí, amén, aleluya. Por fe, hermano, que no lo miramos, pero estamos creyendo. Tenemos que tener esa fe en el Señor. Sí, amén. Hay un versículo que dice, hermano, en la palabra, que cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Hace la pregunta. Y amén, aleluya. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Sabe por qué se hace esta pregunta? Porque conforme la medida del Señor se acerca, muchos se han enfriado. Sí. Muchos hermanos estuvieron, hermanos, sirviéndole a Dios. Sí, amén, aleluya. Le fueron fieles a Dios. Pero como Él tardó, le pasa como a aquellas vírgenes, ¿verdad? Insensatas. Como su Señor tardó, cabecearon. Mas la prudente dice que habían tomado aceite en sus lámparas, o sea, se habían llenado de la palabra, se habían llenado del Señor. Sí, amén, Y las 10 aleluya. durmieron, Sí. las 10 cabecearon. Sí, amén. Pero la diferencia fue, hermano, que cuando su Señor llegó, hermano, al despertar la prudente, tomaron sus lámparas y se alistaron y sabían que el Señor venía. Pero las insensatas empezaron a decir, danos aceite. Sí, amén, aleluya. No tenían aceite. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos, hermano, como el sopilote, diciendo, no, el sopilote dice, no, mañana hago mi casa. Mientras le está cayendo el agua, él desea mañana hacer su casa. Pero cuando ya el agua se quita, el día se aclara, se le olvidó. Y hace mucho que ya Aleluya. el pilote Aleluya. que está esperando el mañana. Gloria a Dios. El mañana es incierto. Cristo vive. Usted y yo tenemos que vivir el presente, porque el mañana es inseguro. Hoy podemos estar en este lugar y mañana estamos, hermano, con el pedazo de limón. Estamos muertos. Pero si no perseveramos en el Señor, ¿qué nos espera, hermano? Hermano, esto es serio. Sí, amén. Necesitamos ponernos a cuenta. Aleluya. Amén. Esta es la palabra, hermano. Aleluya. Mire, el escritor a los hebreos, hermano, anima a los creyentes a tener fe en medio de las prisiones y tribulaciones. ¿Sabe que cuando esta carta, esta epístola, se escribió, hermano, la iglesia estaba siendo perseguida, hermano? ¿Por qué? Por predicar la palabra. Muchos le han llevado a los tribunales. Muchos le han llevado a los coliseos para morir devorados por los leones. Sí, amén. Y lo que este escritor está haciendo es animar a los creyentes Aleluya. a seguir creyendo, a seguir viviendo, hermano, por la fe. Y es lo que el Señor quiere en esta tarde, hermano, que nosotros sigamos viviendo por fe. Amén. Que a pesar, hermano, de lo que estamos viendo, nosotros sigamos confiando en Dios. Hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a esa palabra, a esa salvación que tenemos que cuidar, dice la palabra, con temor y temblor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchos, hermano, perdieron esta salvación. La perdieron porque no quisieron ser pacientes. ¿Por qué? Porque dice que es necesario que por medio de tribulaciones y luchas, hermano, dice, entremos en el reino de los cielos, hermano. Amén. Esta es la palabra, glorifica al Señor. Gloria a Dios. Señor, Aleluya. Dios es Amén. bueno. Y
Para siempre es su misericordia. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias, hermanos, por este tiempo. Gloria al Señor. Yo sé que hay algunos hermanos, ¿verdad?, que se han conectado en esta tarde. Gloria al Señor. Amén. Esperamos Aleluya. en Dios, ¿verdad?, que pronto, hermanos, podamos estar, ¿verdad?, nuevamente en este lugar. Amén. Amén. Mientras eso no sucede, hermano, usted y yo, ¿verdad?, mantengámonos, ¿verdad?, en esta conexión con el Señor. Sí, amén. Amén. No vaya a tomar y decir, no, pues tenemos vacaciones, Aleluya. ¿verdad? No, pues estamos en la casa tranquilitos, comiendo, durmiendo, a dos cachetes. No, busquemos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Allí usted adore a su Dios. Acuérdese, hermano, que la iglesia primitiva no comenzó en los templos, Fuera. comenzó en los hogares. Ahí partían el pan entre unos y otros, ahí Dios, convivían, aleluya. ¿verdad? Esperemos en el Señor. Solamente Dios sabe, hermano, y si no, ahí donde estemos, usted y yo tenemos que seguir alabando y glorificando. Aleluya, gloria a Dios. Al Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Dios es bueno. Gloria a Gloria al Dios. Señor. Vamos, hermano, a orar para quedar despedidos.